Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un gusto darles la bienvenida en nombre del grupo Marcos Escudero a esta nueva sesión de los diálogos al café, en la que vamos a abordar la problemática del racismo. El racismo es un problema histórico en la sociedad boliviana, resulta de la herencia colonial de la construcción de nuestra sociedad, del pecado original colonial, si quieren, que ha resultado en la construcción de una sociedad jerárquica basada en el color de la piel, cuya organización está basada en el color de la piel y el origen de la persona, y una sociedad que es al final pigmentocrática, como dicen algunos. El Estado plurinacional y el proceso político que se inicia hace 20 años y que aparentemente está en vísperas de cierre, se explica en buena parte como una reivindicación en contra de esa sociedad discriminadora y excluyente, que busca esta exclusión simbólica de lo indígena y de lo que fue negado en el marco de la discriminación imperante de manera histórica en Bolivia. El Estado plurinacional enfrenta el tema de una manera simbólica y también lo hace de manera directa con legislación como la conocida Ley 045 de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, que por supuesto enfrenta de manera directa la problemática, pero no necesariamente la resuelve, sino que en muchos casos genera demandas un tanto absurdas como las que tienen que ver con el olor de las ciudades en carnaval y otros temas que han sido procesados en el marco de esta ley que no directamente ha tratado siempre la problemática del racismo. 20 años después, la sociedad, parece cierto que la sociedad boliviana es más igualitaria, menos racista y menos discriminadora de lo que era hace 2 décadas, pero no necesariamente ha resuelto de manera permanente el problema del racismo y no necesariamente ha logrado consolidar una sociedad de ciudadanos iguales como la base del proyecto democrático del país. Es por eso que vamos a conversar ahora sobre la temática del racismo a partir de unas cuantas preguntas que, como de costumbre, se han planteado a nuestros panelistas. La primera, si es que en verdad el racismo y los prejuicios siguen siendo un problema en Bolivia. ¿Qué relación tiene eso con la tensión Camba-Colla? ¿Qué avances hay y qué queda pendiente para resolver después de los esfuerzos que ha hecho el Estado y la sociedad boliviana por enfrentar este problema? ¿Cómo comprendemos los problemas y si es que este va a ser un tema que tiene que ser parte de la agenda que instaure el nuevo gobierno que se conforme a partir del mes de noviembre? Tenemos a 5 investigadores, 5 personas que han trabajado ampliamente durante el último tiempo la temática del racismo. Tenemos a Ilia Fortún, bienvenido Ilia a los diálogos al café. Él es estratega político, es comunicador social, es columnista y es estronguista, como defiende él en sus redes. Tenemos a Gustavo Calle, también bienvenido al espacio. Él es periodista, es profesor en la UPEA y es investigador sobre temáticas indígenas y particularmente sobre la temática aymara. Tenemos a Fernando Molina, varias veces presentador en este nuestro espacio, ya es de la casa, él es periodista y escritor y ha trabajado, ha publicado un par de libros sobre racismo. Y tenemos a María Teresa Segada y Gabriela Canedo, también habitués de este espacio, bienvenidas. Ambas son sociólogas cochabambinas y han publicado hace no mucho un libro enfocado en los vínculos entre racismo y política en Bolivia, que tiene el título muy interesante de Mi delito es ser indio. Como ven, como tenemos varios panelistas, más de los que generalmente tenemos,
les hemos convenido que cada uno de ellos haga una presentación inicial de 10 minutos. Voy a hacerles recuerdo de cuando su tiempo esté llegando y posteriormente vamos a tener otra ronda de otros 5 minutos breves para intercambiar y para hacer preguntas y para responder al público. Gracias a ti, Gabriela, Marité. Es interesante esta idea de las heridas abiertas, heridas que duelen y que son usadas para lograr esta eficacia discursiva que no siempre funciona. Fernando, por favor, si estás listo, seguimos contigo. Tienes pantalla, el micrófono a tu disposición por los próximos 10 minutos. Adelante. Muy buenas noches, gracias a Roberto y a Daniel. Tengo un texto porque si no, no diría nada en 10 minutos. La igualdad de los bolivianos ha sido una de las líneas orientadoras de la legislación, es decir, de la simbolización formal de los valores nacionales desde la Declaración de Independencia. Sin embargo, encontró su primera formulación legal nítida en la Constitución de 1967, que fue la constitución referencial del periodo nacionalista y la que además se mantuvo, aunque con cambios parciales, por un largo periodo, 42 años, hasta su sustitución por la Constitución Plurinacional de 2009. El artículo sexto de la Constitución de 1967 señalaba, comillas, todo ser humano goza de derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social u otra cualquiera. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. A través de esta cláusula, la República se adhirió sin ambigüedades a un ideal igualitarista, a una postulación universalista que, sin embargo, no guiaba su práctica social concreta, ni la pública ni la cotidiana. Había una contradicción entre la garantía universal y las carencias concretas. Este mismo año de 1967 se producía el conjunto de violaciones a los derechos de un grupo de descendientes indígenas denominado Masacre de San Juan, para dar un ejemplo de particular significación. En términos estructurales, el 85% de los bolivianos no satisfacían sus necesidades básicas y de ellos el 67% eran indígenas. Las carencias educativas de los indígenas eran mucho mayores que las de los no indígenas. Todo esto ocurría, tengo más ejemplos, pero los paso por tiempo. Todo lo cual ocurría durante los primeros años de vigencia de la cláusula constitucional que garantizaba derechos iguales a todos los bolivianos. Al mismo tiempo, la entera clase empresarial y la casi totalidad de los profesionales liberales, médicos, abogados e ingenieros de esa época pertenecían a la élite de descendientes blancos, mientras que todo el servicio doméstico y todos los trabajadores que cumplían trabajos físicos peligrosos y precarios eran descendientes indígenas. En la cotidianeidad, el desprecio por una raza, entre comillas, que la Constitución mandaba no excluir, se expresaba en invisibilización, insultos, vetos y vacíos sociales, desconfianza, paternalismo, tensión, control, vigilancia, en suma, en racismo conductual. Para solo mencionar los casos de los que fui testigo cuando era niño, en los años 70, los mayores llamaban despreciativamente mozos a los jóvenes de ascendencia indígena e imillas o birlochas a las muchachas de igual condición. Las trabajadoras del hogar eran domésticas y comían comida diferente que sus patronos. Una de mis tías abuelas describía con tonos de horror cómo se había deshecho de un hombre mayor de abarcas y traje de bayeta que estaba sentado cerca de la puerta de su casa y tenía una asquerosa baba verde de coca sobre los labios. Estaba molesta porque las incursiones citadinas de los indios se hicieran cada vez más atrevidas. Había casos más complejos. Mi abuela se hizo amiga muy próxima de la empleada que la cuidaba y se las arreglaba para cocinar suficiente comida para la familia, aun en tiempos en los que las provisiones eran escasas.
Cuando esta mujer murió, mi abuela lloró literalmente 2 días completos. Al mismo tiempo, en casa no se cuestionó el hecho de que solo tuviéramos vagas indicaciones de dónde vivía y cómo falleció. Por supuesto, a nadie se le ocurrió ir a ver de cerca cómo había ocurrido. Esto no significa que la declaración constitucional que he citado no fuera importante, solo que no operaba sobre tabula rasa. En cambio, se había incorporado como un elemento más en un sistema de significación social complejo, contradictorio y disputado. Mi socialización, como la de todos los bolivianos, me enseñó a decodificar y a saber cómo elegir posiciones entre estos significantes opuestos. Aprendí que el racismo no era correcto, al mismo tiempo que convivía con él diariamente dentro y fuera de mi hogar. Cuando me presenté al cuartel, me sugirieron que no buscara evitar el servicio militar, porque como era blanco, sería sin duda el preferido del capitán. Otra vez viajé a Montevideo y quedé choqueado al ver a unos niños mucho más blancos que yo pidiendo caridad en la calle. Este era un significante que no pertenecía al dispositivo semiótico de mi propia sociedad. La lección más importante de este aprendizaje fue que debía suspender mi juicio crítico sobre la disonancia entre el deber ser y la realidad de las relaciones interétnicas raciales de mi país, pues el hacerlo me permitía seguir gozando de una posición privilegiada en múltiples campos de la vida social sin sentir culpa ni la necesidad de cambiar las cosas. Hacía como tantos otros compatriotas, me olvidaba del racismo y pretendía que no existía. En este siglo la situación varió, aunque no demasiado tampoco. Nuevas disposiciones universalistas como la ley contra el racismo se sumaron al sistema de significaciones del que estamos hablando. Complicaron aún más el mismo código. También se incorporaron nuevos significantes de blanquitud creados por las industrias culturales contemporáneas y por la globalización, así como emergieron significantes indígenas con más poder social gracias a la irrupción de nuevos grupos sociales en áreas anteriormente poco accesibles para ellos, como la política o como Santa Cruz. El racismo se hizo más elusivo, menos expreso, más difuso, pero siguió ahí, como mostraron los brotes de violencia racista que se dieron en torno a las crisis políticas del periodo, en parte en reacción a los cambios del código de socialización que he mencionado hace instantes. En medio de uno de estos brotes, Juan Pablo Velasco escribió los tweets que han dado lugar a la discusión actual sobre racismo. Este tipo de significantes, los mensajes de odio, los desfogues identitarios, son los que menos le cuesta a la sociedad identificar y rechazar como racistas, especialmente en medio de una campaña electoral donde siempre hay otro sector que es crítico, ¿no? Y es bueno que eso ocurra, en mi opinión, porque inclina la dinámica social hacia el lado de la prescripción universalista de la igualdad. Pero no puede hacernos perder de vista que no están aislados, no son hechos aislados, sino que forman parte del dispositivo semiótico racista de escala macrosocial. El racismo estructural sigue operando hoy, porque la modernización de la economía y el enriquecimiento del país no ha cerrado la brecha adversa para los indígenas que se arrastra desde la época colonial. También sigue vigente el racismo conductual, pues es una disposición psicosocial acuñada o fijada en nosotros por el dispositivo semiótico que ha formado la historia del país y por tanto nuestras propias conductas, y que se transmite de abuelos y padres a hijos y nietos, como he tratado de reflejar más allá de la anécdota. Por eso, una conversación entre jóvenes de nuestro círculo social puede ser perfectamente esta hoy. ¿Quiénes van ahora al colegio en el que estudiamos? Puros desconocidos. O más directamente, gente rara. O en cambio, ¿había algún conocido en el boliche anoche? Sí, pura gente conocida. Estuvo muy lindo. Eso no significa, sin embargo, que hubiera nadie que pudiera reconocer realmente en concreto esa persona. Aquí vemos las transformaciones de vocabulario que han ocurrido en este siglo, al mismo tiempo que la continuidad profunda del desprecio a esos otros, que son los indígenas, los morenos, los collas, los caracareños, etc.
El hecho de que se los llame eufemísticamente desconocidos o gente X es sugerente, algo que hacen los jóvenes sobre todo, ¿no? Porque en efecto lo son. Y lo mismo sucede a la inversa. El racismo ha vaciado la relación entre estos dos polos sociales, ha vaciado la relación de estos polos del lazo libidinal que les es imprescindible para actuar en conjunto, cooperar y formar una nación. Cuando se suspende el racismo, por ejemplo, cuando hay un desastre natural o una victoria deportiva o una campaña electoral inclusive, el lazo libidinal se restablece y entonces podemos abrazarnos todos con todos, Velasco con los Callaguayas, por ejemplo, ¿no? Pero desgraciadamente, este efecto de desastres, campañas y victorias deportivas es efímero. Muchísimas gracias.